Bueno, muy buenas noches nuevamente para todos, para todas. Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Conversaciones Heterodoxas y que esperamos sea la primera de una serie de conversaciones con Jairo y con otros colegas que se nos vayan integrando, porque la intención es fundamentalmente que podamos hablar de temas diversos, cruciales, problemáticos para la época, pero sobre todo para la época en relación con lo que el psicoanálisis implica en términos de su práctica, de su teoría, y pensado desde una posición que no sea justamente la de la religiosidad, la de la ortodoxia, y por eso esta denominación que hemos indicado de heterodoxa. Esta primera reunión surge en particular como una iniciativa derivada de estas cosas que hoy en día pasan en las redes sociales, que lleva a conversaciones, diálogos, debates y a escenificaciones de ciertas cuestiones de la subjetividad, que en un momento determinado, pues, mmm, tocaron este punto de la relación entre psicoanálisis y lo que es el pensamiento moral y su forma social, pero desde qué punto de vista esto también a veces supone una intersección, una problemática, una dificultad cuando del psicoanálisis se trata. Eh, Apelando a esto, con Jairo pactamos este título que es más una manera de ponerle nombre a esa inquietud inicial, que es más allá del moralismo, ética y erótica en la clínica psicoanalítica. Y lo que haremos el día de hoy es que Jairo va a iniciar comentándonos pues, algunos elementos preliminares de sus abordajes con respecto a este tema. Y luego yo haré algunos comentarios también al respecto, como abrebocas, pero la idea es que podamos también, pasado ese primer momento, tener un diálogo con ustedes, ojalá lo más nutrido posible de su participación, no necesariamente para hacer preguntas, también sus aportes, comentarios y todo lo que pueda permitirnos como pensar en conjunto estas cuestiones. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es John James Gómez y me dedico al psicoanálisis hace más de 20 años. eh, y conmigo está hoy Jairo Gallo Acosta, que es también psicoanalista, es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia en Bogotá y también de la Nacional de Bogotá desde hace ya algún tiempo. Entonces, sin más preámbulos, Jairo, pues te doy la palabra para que podamos iniciar con el diálogo. Bienvenido y bienvenido nuevamente para todos ustedes. Bueno, muchas gracias por este espacio también que nació también de una discusión en las redes sociales, en para Facebook, un comentario de John James y comenzamos a hablar y creo que dijimos, ¿por qué no hacemos un espacio virtual? Otra vez rescatemos eso que la pandemia también creo que nos enseñó a encontrarnos virtualmente, bueno, y también la posibilidad de encontrarnos más adelante otras maneras, pero por ahora así. Entonces, creo que este espacio también es necesario, además que charlar sobre todo a nosotros que nos interesa el psicoanálisis, charlar más allá de, como plantea John, de ciertas instituciones o ciertas, incluso universidades, que a veces es tan complicado a veces discutir o plantear cosas. Entonces, este espacio fue también creado para eso. Hoy voy a leer, son 3 páginas, no creo que me demore más de 15 minutos por ahí, más o menos. ¿Por qué, ahorita decía a John, por qué escribir? Bueno, porque eso es parte también de un ejercicio que yo estoy tratando de hacer, estas cuestiones para después que se constituyan en un escrito mucho más extenso, artículos o libros. En este caso es un libro que estoy construyendo. Entonces voy a leer esto que se me ocurrió para hoy. Voy a leer lo más lento posible, a veces hablo muy rápido por mi condición de caribeño, bueno, radicado, bueno, hace muchos años en Bogotá, pero voy a leerlo. Esto lo hice para hoy precisamente, y comienzo. Dice, aprendes a leer lo que en silencio el amor escribe. El amor sutil sabe escuchar con los ojos. Si no es cierto, entonces nadie amó nunca y no escribí nada. George Bataille. Bueno, cierro ahí la cita. Para los que nos interesa toda la teoría psicoanalítica lacaniana, sabemos la importancia de Bataille, no solamente teóricamente, sino también hasta personalmente en la vida incluso teórica del mismo Lacan. Pero bueno, sigo. Hay que propender por una erótica de la práctica psicoanalítica. En una época que el erotismo cada vez aparece menos
y lo pornográfico aparece más. Debemos apostar por una erótica de la escucha de ese sujeto, la escucha de ese lugar deseante del sujeto. El erotismo es sobre la escucha del decir de un sujeto, de las palabras dichas, pero sobre todo de aquello no dicho. El psicoanálisis no puede actuar respondiendo a normalizar el deseo en lugares fijos que se patologizan en unas estructuras clínicas. ¿No será que la erótica de la práctica psicoanalítica, como nos dice Brosten, es dibujar una cartografía de la subjetividad deseante, donde podamos ubicar la posición deseante en cada sujeto? En la época en que casi todo se puede comprar, aparece el erotismo enlazado al deseo. El deseo se constituye alrededor de un objeto que nunca está. Cada vez que se intenta capturar ese objeto, aparece el goce. Los objetos de deseo que nos intentan vender la hiperproducción capitalista no son más que objetos de goce. Es así que el psicoanálisis sigue insistiendo en el deseo, el erotismo y el amor como un acto que insiste en el lugar del sujeto. El erotismo es creación, cada vez que el deseo señala el sendero de cada sujeto. El deseo es lo que puede dar un marco a ese abismo. El erotismo es lo que siempre bordea ese marco. Es así que en cada sujeto habita una discontinuidad que no puede ser saldada ni por el mismo sujeto ni con el otro. No por nada, uno de los autores que mejor pensó del erotismo, Bataille, precisamente, que citamos hace un rato, antes de hablar de este tema, había que tener en cuenta que, para Bataille, abro comillas, cada ser es distinto de todos los demás. Su nacimiento, su muerte y los acontecimientos de su vida pueden tener para los demás algún interés, pero solo él está interesado en todo eso. Solo él nace, solo él muere. Entre un ser y otro hay un abismo, hay una discontinuidad. Cierro ahí. El trabajo psicoanalítico es un acontecer amoroso, un enlace erótico, donde, desde un decir que posibilita la escucha del sujeto y este puede subvertir su lugar para transformar su realidad. Es un acontecer amoroso de un acto erótico político. El psicoanálisis es una erotología, y eso lo sabía el psicoanalista francés Lacan. Ya de lo que se trata es del deseo. El psicoanálisis es una erótica, porque se tiene que hacer cargo de un objeto que no está, que nunca estuvo y que nunca estará. No ceder en el deseo tiene que ver con eso, hacer un duelo trágico por la inexistencia del objeto del deseo, que dará paso al objeto A. Esta erotización de ese encuentro con el objeto, de ese encuentro que puede traer sufrimiento, pero también una posibilidad de hacer algo con ese resto que señala un vacío. Hay erotismo, allí donde el amor permite al goce condescender al deseo. El amor tiene una función de velo, en tanto envuelve, vista el cuerpo como objeto. Ahí la erótica, la creación de lo bello sublime, que es la consecuencia de darle forma y lugar al deseo. El psicoanálisis como erótica es el lugar de una escucha sublime. La erótica en la clínica es un bordeo del vacío donde se va entretejiendo palabras que pueden posicionar al sujeto de otra manera. Allí el atravesamiento del fantasma no es otra cosa que reconocer que allí siempre hay un vacío, que al ser bordeado crea un agujero. Allí hay posibilidad de elaborar un saber hacer, un acto creativo donde el sujeto pueda ubicarse. El encuentro con el vacío de lo real puede posibilitar un lugar para el sujeto. El analista, dice Lacan, debe servir de soporte del objeto A separador. El deseo del analista debe buscar esa diferencia absoluta entre el objeto A y el ideal. Esta erótica permite darle forma a esta pérdida irremediable del objeto. Crea un agujero que permite bordear el vacío. El psicoanálisis propone una erótica que pone en juego la sexualidad, esa que Freud nos señaló como traumática. ¿Por qué? De la sexualidad no se puede saber toda. Siempre hay algo que se escapa a ella. Y cito acá traigo una cita de no un psicoanalista, sino de un director de cine, David Lynch, que creo que lo conocen algunos, eh, que es un director de cine estadounidense, que tiene varias películas conocidas, dice, abro comillas, ser explícito tampoco resuelve el aspecto místico. De hecho, normalmente lo mata, ya que la gente no quiere ver tanto el sexo como experimentar las emociones que se obtienen con el acto sexual. Y estas son difíciles de transmitir en una película porque el sexo es todo un misterio, dice David Lynch. Bueno, él hace una entrevista y estaba un poco cuestionando
cierta tendencia en el cine de ser tan explícito. Y Liz dice que hay que siempre, en el arte del cinematográfico, hay que siempre dejar algo. No es porque no se quiera mostrar, es algo que nunca se puede mostrar. Dice más o menos con él esta cita. Dice, sigo. Este misterio no es algo diferente que el vacío. Eso que Lynch llama misterio es que el sexo es algo que vela la verdad de lo real. Que tras ese velo hay un vacío. Reconocer eso y hacer algo con ello que sea sublime es lo que podría denominarse erótica. Y esa es la apuesta del psicoanálisis de Freud. Traigo otra cita de Pascual Quinar, que yo sé que a John le gusta mucho. Eh, este escritor dice, abro comillas, el Eros es una praga arcaica, prehumana, totalmente bestial, que aborda el continente emergido del lenguaje bajo dos formas, la angustia y la risa. La angustia y la risa son las cenizas dispersas que caen lentamente de ese volcán. Las sociedades y el lenguaje no dejan de protegerse ante ese desborde que los amenaza. Para eso inventamos padres, es decir, historias a fin de darle sentido al azar de un arrebato que ninguno de nosotros puede ver. Cierro ahí la cita de Quinar. El psicoanálisis sería una práctica que va de la angustia a la risa, le da a la tragedia a de la tragedia a la comedia. El psicoanálisis es una práctica erótica tragicómica, como dice Lacan. Abro comillas, lo que nos dice Lacan sobre eso. La comedia es un muy curioso atrapadeseos. Cada vez que una trampa para deseos funciona, estamos en la comedia. Es el deseo en la medida que aparece donde no se lo esperaba. El padre es ridículo, el voto hipócrita, el virtuoso que expresa una empresa adúltera. Y ahí, ¿con qué se hace la comedia? Es necesario ese elemento que hace que el deseo no se confiese. Se lo enmascara y se lo desenmascara. Se lo encarnece, a veces se lo castiga, pero eso es solo formal, ya que las verdaderas comedias, el castigo ni siquiera roza el ala del cuerpo del deseo, que escapa intacta. Cierro ahí. Freud hizo del sufrimiento trágico de las histéricas del siglo XIX un lugar de escucha, dándole lugar más allá de ese sufrimiento de unas mujeres que pagaban con el cuerpo por no encontrar un lugar en la rígida sociedad victoriana. Freud pudo hacer de su práctica, que provenía de la medicina, un lugar para la erótica del cuerpo femenino. Y eso fue lo que no pudo soportar su mentor, Breuer. Al primer asomo de esa erótica salió espantado. Ya sabemos la historia, bueno, si no la saben, con la historia de Breuer. Su paciente, Ana, en un lazo transferencial que Breuer no pudo soportar, esta le confiesa su amor y Breuer va, sale corriendo y embaraza a su esposa. Ya sabemos en qué terminó ese caso. Sigo. Aunque es cierto que si el psicoanálisis en su clínica y su teoría le ha dado un lugar a alguna erótica del cuerpo, es a la femenina. Se trata de la primera terapéutica que le da voz a la singularidad de la mujer, voz que había sido relegada y confinada en el dolor del cuerpo que no era escuchado. En ese sentido, no es descabellado decir que el psicoanálisis es un discurso, el primero, que abre un lugar para escuchar lo singular de lo femenino. Es un dispositivo que abre la escucha a lo indecible de lo femenino. Ocurre en principio con Freud, quien inventa el psicoanálisis al quedarse a escuchar al cuerpo que habla en sus síntomas de la sexualidad reprimida de las histéricas. Y más tarde con Lacan, quien reinventa el psicoanálisis escuchando la locura erótica de las psicóticas. El psicoanálisis se inventa y se reinventa a partir de escuchar las eróticas del cuerpo. El marco, la ventana, hacen de lo que marca un lugar sagrado. Lo erótico se enlaza a lo sagrado por medio de un marco que limita. En la actualidad, cada vez más difícil lo erótico, porque los marcos son desbaratados, las fronteras cada vez más difusas, los objetos entran y salen sin ningún límite. Y ahí no se puede, como nos señala Bataille, de la actividad hacer una exuberancia de la vida. Ni mucho menos aproximarse a la muerte misma. Sin aproximación a la muerte no puede haber vida. Lo simbólico de la muerte es lo que permite que se pueda sostener un real de la vida. Los cuerpos quedan a merced de un imaginario que no se puede enlazar ni a lo simbólico de la muerte ni a lo real de la vida. Cuerpos consumibles, cuerpos que se colocan como objeto de un gozo mortífero, un gozo seno donde hay cuerpos mostrándose, exhibiéndose el goce pornográfico. Todo erotismo es sagrado, nos decía Bataille. Hay que crear marcos. Erotismo requiere tiempos, silencios, espacios, pausas. Es un velo que hay que tejer y destejer. Como Penélope, con esa tela mortuoria que teje y desteje esperando Odiseo. Ese acto de tejer y destejer es lo que permite acoger al otro, darle un lugar, la posibilidad de erotizarlo. El trabajo psicoanalítico de lo que se trata es de eso,
Desteje para tejer. También crea marcos que puedan sostener lo real de la vida. Se trata de un campo que oscila entre la vida y la muerte, entre lo trágico y lo cómico, entre lo dulce y lo violento. No por nada Eros es un semidios, un daimon. Hijo de Poros el recurso y de Penia la pobreza. De ahí que siempre esté en el límite entre la indigencia y la saciedad. Eros es lo que se ubica entre lo mortal y entre lo mortal y lo inmortal. Eros es una potencia intermediadora entre la vida y la muerte. Es capaz de colocar nuestros cuerpos entre ellas, como el momento orgásmico donde el cuerpo se puede enlazar a la muerte y a la vida. Si el psicoanálisis es una práctica erótica, entonces es un lugar donde el sujeto puede elaborar un saber hacer sobre la vida y la muerte. Puede colocar su cuerpo allí, desde una potencia, desde una posibilidad, desde el sendero del deseo, que se abre a la muerte y a la vida. Bueno, eso es lo que quería leerles hoy para este espacio. Muchas gracias por escucharme estas palabras que escribí para hoy. Muchas gracias a vos, Jairo, por tu texto, por el ejercicio que has traído pues, de escritura en relación a la temática que nos convoca hoy. Yo voy a proceder pues como a hacer unos comentarios también, no voy a tomarme mucho tiempo para que podamos ir conversando. Voy a empezar con una cita que siempre me ha parecido muy particular de un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, en un texto que él publicó con Passerone y Champollion, que son otros dos sociólogos también como él franceses, en un libro que titularon El oficio de sociólogo. Allí afirman que tal vez la maldición de las ciencias del hombre es tener que hacerse cargo de un objeto que habla. Y traigo eso en particular como punto de partida, no tanto por lo que allí se señala con respecto a esa maldición de ser ciencia o no, que cargan permanentemente todo lo que son ciencias sociales, humanas y el psicoanálisis todavía más, sino justamente por el hecho del tema que allí se subraya, es el tema de hablar, ¿sí? Porque la palabra introduce una serie de cosas que no existen en la naturaleza. Y ese es un punto que a mi juicio es central para poder entender, por un lado, de qué se trata el moralismo, por otro lado, de qué se trata la ética, y por otro lado, de qué se trata la erótica, que son, por decirlo así, las tres nociones o categorías con las que nosotros hemos, pues, propuesto esta conversación el día de hoy. En principio, cuando digo que la palabra introduce cosas que no existen en la naturaleza, es que la palabra es el primer medio de ficción. Entendamos ficción ahí no solamente como la creación de algo aparentemente ilusorio, sino también con la X del tufix inglés que significa arreglar. La palabra arregla cosas, intenta arreglar cosas, subsanar cosas, tejer cosas. Cuando Jairo ahorita hablaba del agujero, precisamente de tejer alrededor del agujero, es uno de los aspectos centrales que va a destacar Lacan y que va a señalar la diferencia en su manera de concebir la sublimación con respecto de Freud, porque para Freud la sublimación era sobre todo la desviación de la pulsión a algo que tuviese fines que no fueran directamente sexuales, pero en todo caso quedaba atrapada en un asunto que no era tanto de la creación, sino más bien del desconocimiento. En cambio, para Lacan, y por eso la pulsión de muerte para Lacan tiene este rasgo creador, a diferencia de la pulsión de muerte en Freud, que parece siempre destructiva, la pulsión se mueve alrededor de ese agujero tejiendo algo que puede llevar a una cuestión innovadora, a la creación. Es creación y destrucción al mismo tiempo. Entonces la palabra tiene ese sesgo. Por eso Platón señalaba justamente que la palabra era el farmacón por excelencia. Recuerden que la palabra farmacón, de la que viene fármaco, significa al mismo tiempo veneno y antídoto. Entonces la palabra tiene ese rasgo. Con la palabra hacemos existir entonces todas estas ficciones y una de esas ficciones fundamentalmente pues es el hecho de que haya eso que llamamos eh, sexo. Y soy enfático en ese punto de que eso que llamamos sexo tiene que ver con la invención de la palabra, porque normalmente estamos habituados a suponer que cuando hablamos de sexo hablamos de macho hembra, hablamos de un órgano genital masculino, un órgano genital femenino, así como cuando también hablamos de la ley de la naturaleza, suponemos que en la naturaleza hay leyes dadas por la naturaleza misma. Pero lo que nos muestra en realidad la historia de la filosofía, del psicoanálisis, incluso de las ciencias sociales, es que lo que llamamos leyes de la naturaleza son en realidad formas de establecer a través de la palabra ciertas eh, nominaciones de lectura de eso que intentamos captar de algún punto que nos resulta ininteligible en un primer momento, como por ejemplo un fenómeno de la naturaleza. Pero en el caso humano también una cosa que plantea muchas preguntas y que nos lleva siempre a que haya sin salida, y es el tema, por un lado, de la sexualidad y por otro lado, el tema de la muerte, cosas que Freud destacó desde muy temprano
como aquello que no tiene representación en el inconsciente. Entonces, fíjense que el tema con Freud es que él logra exponer una serie de cosas que se sabían de alguna manera, pero que finalmente él formaliza a partir de ese texto de 3 ensayos de teoría sexual y que introduce una sexualidad completamente diferente. Pero eso implica también pensar de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad para no reducir la cuestión a la mera fórmula del macho-hembra o de la genitalidad del pene y la vagina, por ejemplo. Tampoco reducirla a la actividad y pasividad, que era la vertiente por la que los griegos en su momento, en la antigüedad, suponían la relación sexual entre los seres. Por eso allí no importaba si eran hombres o mujeres o si eran animales, sino la posibilidad de que uno estaba en una posición pasiva y otra en posición activa, cosa que Freud rescata, sobre todo al final de su obra, para tratar de salir de esa vertiente estrictamente genitalista. Pero lo que eso nos muestra en últimas es que plantearnos la sexualidad desde ese punto de vista que siempre interroga, pues nos lleva a señalar que las palabras introducen algo en el cuerpo biológico, digámoslo así, que no está presente en el resto de los animales y es eso que pues se trae bajo la palabra de erotización. Miren que no es gratis que Freud haya hablado de lo psicosexual. Justamente el mito de Eros y el mito de Psique, o más bien el mito de Eros junto a Psique, que copulan y producen a este ser que en latín es voluptas, no recuerdo en griego quién es el hijo de Eros y Psique, cómo se llama, pero en latín la vertiente romana le llama voluptas, que además nos lleva a esta idea de la voluptuosidad en términos filológicos, pues nos plantea la cuestión de que eh, Eros y Psique introducen en su cópula un cierto exceso que no está propiamente dado en la condición animal, ¿cierto? Este más allá, que acá lo usamos para hablar más allá del moralismo, pero que Freud habla en su momento con ese Jenseits alemán que puede traducirse como del otro lado o como más allá en el texto de Jenseits des Prix, que es el de más allá del principio del placer, o se tradujo como más allá del principio del placer. Entonces decir que hay una erótica implica decir que hay palabras. El cuerpo queda erotizado por el hecho de que la palabra introduce en él una serie de enigmas que no están en ningún otro tipo de animales. La pregunta sobre qué puedo desear, cómo hago para orientarme con ese deseo, cómo hago para arreglármelas con un deseo que a pesar de que trato de orientarme y le pongo nombre, no me satisface completamente, cosa pues que vemos en la clínica permanentemente como la queja habitual, y es esta insatisfacción permanente que además en esta época que promete la felicidad o la exige, así como de la fama, la riqueza y demás, pues cada vez es mucho más fuerte del lado de quienes nos consultan esa insatisfacción. Esa erotización implica algo que no tiene que ver directamente con el sexo. Hay una crítica que a Freud se le ha hecho desde el principio del psicoanálisis, es la del pansexualismo, pero suponiendo que ese pansexualismo hace referencia a un tema de la genitalidad. En realidad, la palabra es en sí misma erógena por el hecho de que introduce en el cuerpo unas formas de satisfacción que no existen en otro tipo de dimensión que no sea la que ese campo del lenguaje implica. Entonces, cuando se introduce esa erótica, aparece una cosa que se ha llamado el pudor. ¿Y qué es lo que llamamos el pudor? El pudor es esta posibilidad de que a través de la palabra, de lo que Lacan llama el significante, se pueda diferenciar lo que está dentro de lo que está afuera y que yo elija en esa diferencia entre dentro y afuera qué voy a mostrar y qué voy a ocultar. Fíjense que el primer rasgo erótico del pudor es justamente lo que pasa por la palabra. ¿Qué elijo decir? ¿Qué elijo callar? La práctica psicoanalítica es una práctica justamente de esa erótica. Y la regla fundamental lo que busca es liberar ese pudor hasta cierto punto en la medida en que exhorta a la persona a que diga allí aquello que no sería capaz de decir en ningún otro lugar. Es decir, que esté dispuesta a decir ahí frente a otro, a los oídos de otro, eso que en su cotidianidad frente a los demás suele reservarse como una cuestión del ámbito eminentemente íntimo y privado. Entonces, esa relación del pudor para cada uno de nosotros implica cuestiones de la cotidianidad que están marcadas incluso por la cuestión libinal del territorio, dónde elijo hacer las cosas. Un ejemplo sencillo y banal, pero indicativo. Cuando un hombre entra al baño, hay orinales y hay baños con puerta, ¿cierto? Unos eligen entrar a un lugar, otros orinar en otro lugar. Eso implica una administración de ese cierto pudor. Eso implica una erótica y eso no tiene que ver con el tema de la naturaleza. Eso es algo estrictamente humano. Lo mismo que el hecho de que haya baños para hombres y para mujeres de manera diferenciada. Dicho de otra forma, ningún tipo de animal que no sea humano siente vergüenza, que es uno de los diques de la pulsión según Freud,
porque no existe una erotización por vía de la palabra de lo que implica su acto, porque allí no hay acto realmente, lo que hay son acciones, conductas, comportamientos, como pasa con cualquier animal, pero en nuestro caso el acto, tal como Freud lo entiende y tal como se entiende también con Lacan, implica es esto que viene del teatro, una puesta en escena que convoca la interpretación de otro, y eso también implica la cuestión erótica. Pero cuando se está del lado de la erótica y cuando se introduce el pudor, asociado al pudor llega una cosa que tiene un efecto, digamos, lesivo hasta cierto punto y normativo hasta otro punto en la condición humana y en las relaciones entre los seres humanos, y es lo que llamamos la moral. Fíjense que la palabra moral es muy interesante porque viene del latín moris, que significa deuda. Entonces, por eso a una persona que debe dinero, por ejemplo, y no paga, se le llama moroso. Entonces, la deuda, la moris, implica que cada uno de nosotros supondría que hay un amo, un significante amo, dice Lacan, no necesariamente una persona, a la que se debe. ¿Y qué quiere decir a la que se debe? Pues que va a responder de una posición de sacrificio, una posición de abnegación, una posición de obsecuencia, de sumisión, que es lo que se muestra muy bien en lo que Freud llamaba fantasma o fantasía fundamental, perdón, fantasía masoquista originaria, y que Lacan llama fantasía y se ha traducido también como fantasma, pues, al castellano. Entonces, la moral es un fantasma, es la manera, y aquí cito Pascal Quiñar a propósito de que Jairo decía ahora que es un autor que me gusta mucho, efectivamente es así, en El sexo y el espanto, lo que Pascal Quiñar trata de demostrar es cómo la neurosis moderna no es otra cosa que la expresión de la moral romana antigua, en la manera en cómo ella es capaz de subsistir en Occidente hoy, ya no de esa manera explícita, como diría Levi-Strauss, de las estructuras elementales del parentesco, sino de unas estructuras más complejas que implican esto que es lo inconsciente. Pero la moral es un fantasma, es una condición propiamente de eso que implica no ser capaz de soportar lo que el erotismo introduce. Entonces, a diferencia de lo que solemos creer, la moral no busca realmente permitirnos administrar la erótica y el pudor. La moral lo que busca es evitar que eso que es lo erótico y lo que tiene que ver con el pudor se convierta en un foco de escándalo, ¿cierto? Entonces, por eso, el moralista es aquel que sabe cómo debe gozar el otro. El moralista es aquel que cree saber cómo debe vivir el otro, a qué tiene derecho y a qué no. Y por eso, regularmente, eso es una expresión que es un poquito redundante a mi juicio, es doble moral. Porque justamente si hay moral es porque esa moral es doble, por definición. Juzgo para el otro lo que creo que debería él asumir como modo de vida, siempre y cuando yo esté exento de tener que asumir esa misma condición, ¿cierto? Entonces, allí hay una condición particular de esa idea de la moral. Y por eso me parece importante diferenciar también ética de moral, que es algo que tradicionalmente solemos asociar, sobre todo por la vía religiosa que pasó pues a través del cristianismo con todo el imperio romano del siglo III hacia acá. Y es que se asumió la ética aristotélica, particularmente esta idea del soberano bien, ligada a la idea de una moral que es fundamentalmente la de la verdad revelada cristiana, ¿sí? Que implica entonces el cuerpo como lugar del patos, es decir, el lugar de la pasión. Recuerden que la palabra patos se refiere justamente a la pasión. Y la pasión es lo insoportable precisamente para la moral. ¿Por qué? Porque es la estructura misma de la moral, pero al ser la estructura de la moral y que cada uno de nosotros tenga que arreglárselas con eso, lo que implica es que introduce un conflicto estructural que Freud llamó conflicto psíquico y que finalmente hace que cada uno de nosotros no sepa cómo arreglárselas con la pregunta de qué es un hombre, qué es una mujer, qué debo desear, qué puedo hacer para finalmente encontrar eso que se llama felicidad, entre comillas, o cualquier otra cosa que los significantes que gobiernan en la época me indican. En realidad la ética podemos verla de otras maneras, no solamente de esa forma ligada a la moral. Y por eso me parece que la filología, por eso me gusta tanto Quiñar también, es tal vez una de las pocas disciplinas que nos pueden ayudar a desnaturalizar la forma en cómo cotidianamente vemos las palabras. Y pues recuerden que la palabra ética también remite a etos, de la que viene también estética, y eso nos lleva a una serie de prácticas que implican pues cosas muy diversas, pero la ética no necesariamente es una moral. Y por eso cuando hablamos de ética en psicoanálisis en particular, esa ética implica una cierta posición subjetiva que no necesariamente se trata de comportarnos bien. No se trata de la hormonidad de Carreño, no se trata de parecer mejores personas, se trata de que haya la posibilidad de decir bien, no en el sentido tampoco moral del bien, sino de poder decir aquello de lo que se trata mi propia condición como sujeto, asumiendo una cierta responsabilidad de lo que eso implica, más allá incluso de lo que yo puedo calcular anticipadamente, que es una de las cosas que es bien interesante también de la regla fundamental del psicoanálisis. El psicoanálisis
La regla fundamental de diga lo que le pase por la cabeza es, diga todo aquello que se le ocurra, lo que le pasa por la cabeza, para que finalmente, en parte, empiece a atisbar que eso que ocurre ahí y que usted no controla, de todas maneras implica una serie de consecuencias por las que habrá que responder. ¿Sí? ¿Responder de qué manera? Pues también habrá que inventar la forma de hacer con eso. ¿Cuál es el problema? Cuando desde el punto de vista del psicoanálisis, este es el punto por el cual inició todo esta, digamos, este diálogo entre Jairo y yo y que nos llevó a plantear esta actividad del día de hoy, cuando en el ámbito mismo del psicoanálisis se trata de hacer del psicoanálisis no un discurso que está orientado por una ética, sino un discurso que está orientado por una cierta moral. Es decir, el momento en que la interrogación es desde qué lugar alguien que se llama psicoanalista estaría en potestad o posibilidad de asumir que sabe cómo deben vivir los otros o que puede hacer de un rasgo particular de la condición humana un signo diagnóstico, como pasa hoy, por ejemplo, que escuchamos en algunos ámbitos psicoanalíticos cuestiones como todos los transexuales son psicóticos, todos los tal cosa, ¿cierto? Que además olvida una cosa y es que la lógica del psicoanálisis precisamente no responde a la lógica aristotélica del para todo X, sino que interroga justamente desde la lógica modal y también desde la lógica estoica para poder situar más bien un para no todo X que nos lleva no a la excepción que confirma la regla, sino a reconocer lo singular de cada uno. Pero pareciera que hay un cierto afán también, por un lado, de hacer que el psicoanálisis parezca ciencia, algunos quieren de hacer de él neurociencia, quieren hacer de él también una ciencia positiva, una biologización, vemos mucho de eso hoy en día, por eso hay un gran afán por hablar de neuropsicoanálisis, pero también quienes quieren hacer del psicoanálisis una nueva forma de canon psicopatológico orientado a premisas morales, porque no hay que olvidar que el DSM está hecho, y esto lo recuerda muy bien Stone Brownstein en un texto de clasificar en psiquiatría, con esto cierro, tiene una estructura que está basada en los pecados capitales. Hay trastornos que responden a la bulimia o a la anorexia, es decir, que tienen que ver con la gula como pecado, otros que tienen que ver con el tema de la lujuria, otros que tienen que ver con el tema del orgullo, otros que tienen que ver con el tema de la ira, pero curiosamente no hay ningún trastorno que implique a la avaricia, que es uno de los 7 pecados, justamente porque no se trata de una cuestión clínica, sino de cómo es visto un significante en un momento determinado de la historia. Y sabemos que el significante avaro, a pesar de que se pueda juzgar moralmente entre algunos grupos como algo inadecuado, pues nadie estaría dispuesto a juzgar a alguien que acumula mucho dinero, un gran capitalista, como si tuviera algún tipo de trastorno. Por el contrario, es lo que se le invita a todos a aspirar en nuestro tiempo. Bueno, yo dejaré hasta allí y no sé si Jairo quiere comentar algo sobre esto primero que hemos dicho antes de empezar a dar la palabra. No, un par de cosas que rápidamente yo creo que también esta discusión, este espacio o este charla, como la quieran llamar, nace, creo que también el interés de John es un interés precisamente por una práctica clínica que uno escucha, uno esperaría que en el ámbito psicoanalítico no se caiga en las mismas lógicas que cierta psicología, cierta psiquiatría. Yo creo que a mí me ha escuchado y me ha leído en algunos lados, incluso en las redes sociales, y yo soy muy crítico frente a una práctica que ha tomado el diagnóstico como su bandera. No es porque el diagnóstico sea malo per se, sino que es la misma lógica que precisamente creo que el psicoanálisis lacaniano o Lacan trató de alejarse durante toda su práctica. Por eso traje una cita, ya que lo nombró John, de Braustein. Braustein cuestiona mucho eso también. Y a mí me gusta más pensar en posiciones subjetivas deciantes, cartografías deciantes, además que son palabras hasta bellas. Eso no implica que no haya sujeto posicionado con cierta sintomatología, llámese psicótica, perversa o neurótica, pero yo que creo que no se puede partir de unas estructuras fijas donde el sujeto se tiene que ubicar ahí. Es como si se estuviera buscando cómo ubicar, pero es la misma lógica psiquiátrica. Es decir, como un sujeto todo su decir también se tiene que ubicar en un trastorno, más o menos. Yo eso creo que está planteando yo, hace parte de una moral. Obedece una moral, claro, una moral de la época actual. Además que ya sabemos para qué sirven esos diagnósticos, para ciertos ideales de cierto sistema económico político, ya sabemos cuál es,
donde después que se diagnostica se les vende unas pastillas para que sean consumibles y el sujeto siga produciendo, como sea. Yo creo que esa no puede ser la propuesta del psicoanálisis, ni de su ética ni su erótica, que creo que yo también lo planteo al principio. El psicoanálisis se sostiene con unas lógicas muy diferentes a esas. Eh, y creo que hay que seguir como que tratando de sostener ese lugar que es el lugar psicoanalítico de la escucha de un sujeto y sus palabras. Y ahí está su erótica, un decir que no puede decirlo todo sobre ese sujeto. Eso es lo que quería decir. Alejandro, César, tiene la palabra. Bueno, eh, buenas noches. De nuevo, un saludo para todos y muchas gracias también por este espacio, ¿no? Por abrir un espacio como esto donde se convoca a pensar el psicoanálisis también en otros escenarios, ¿no? Distintos, pues, a escenarios, llámense escuelas o grupos, otros grupos psicoanalíticos. Bueno, yo quería decir dos cosas. Uno acerca de la erótica en la clínica y el otro punto era de la ética, ¿sí? Y, me parece que la erótica, incluso desde Freud, cuando habla del amor de transferencia, ¿sí? Nos está planteando una erótica de la clínica, ¿sí? Y si nos apegamos un poco al prefijo ero y al sufijo ica, ¿no? Que significa con, ¿no? Ica, con eros, es decir, con eros. Entonces, desde Freud, la práctica está ligada a ese lazo, ¿no? Erótico que implica la transferencia, ¿sí? Me parece que ahí hay una indicación bastante interesante en cuanto John puntualizaba y desarrolló por el lado del sexo, ¿sí? Yo me lo imaginé más por el lado del amor, porque igual, así como el sexo, el amor también es una ficción que se construye, ¿sí? Porque al hablar, incluso cuando decimos hacer el amor, no sabemos a lo que nos estamos refiriendo. No se sabe, o sea, no se sabe cuando una persona, ¿no? Dice hacer el amor, ¿sí? O me gusta hacer el amor. No se sabe a qué se está refiriendo porque tiende a confundirse también conscientemente con el lado fálico, ¿cierto? Con el lado fenomenológico del falo, ¿cierto? Con la genitalidad. Y me parece que en esa misma vía, ¿no? El amor también es una ficción que se reproduce, digamos así, o se construye, ¿no? Propiamente en el dispositivo, ¿cierto? Desde el fantasma, y sabemos que desde el fantasma, pues es de cada uno, ¿cierto? Así como cada uno va en la vía, como está indicado, pues en algunos seminarios últimos de Lacan, ¿cierto? Desde el seminario aún, acerca del amor, pues precisamente Lacan indicaba allí que de alguna manera el síntoma refiere a una invención, ¿sí? Y así como Lacan figuraba en esos seminarios, ¿no? A partir del 20, ¿no? Eh, también está indicado allí por el lado de lo erótico, es decir, de la invención también del amor, es decir, del lazo con el otro, ¿no? Que en el seminario 23 lo establecía como el síntoma, es decir, no hay un síntoma que no esté ligado a hacer lazo, que no haga lazo con el otro, ¿cierto? Porque el síntoma es de alguna manera inventarse algo con lo cual hacer lazo, ¿no? Entonces ahí ya hay una erótica también. Hay una erótica también en la clínica por el lado, siendo pues lacanianos, pues yendo pues específicamente al seminario 23, por el lado de la invención. Es decir, que tanto el sexo como el amor se inventan. Y en la clínica psicoanalítica, pues cada uno buscará la forma de inventarse su forma de amar. Y eso es a lo que refería John y Jairo hacia la singularidad de la invención. Así no podamos excluir a la particularidad de la estructura, ¿sí? Pero
si bien la estructura hace parte de lo particular que guía u orienta, digámoslo así, la comprensión de la clínica, pues realmente lo que se juega del lado de la invención es la singularidad del sujeto, ¿no? Y el fantasma. Entonces yo creo que allí está implicada toda una erótica, desde el inicio, desde la transferencia, desde la ubicación del otro como sujeto supuesto saber, ya hay una erótica, ese con Eros, ¿no? Ese ligado a Eros o con relación a Eros. Ya desde, yo creo que desde la decisión como acto de decirse paciente o decirse analizante, perdón, de decirse analizante, yo creo que ese ya es un acto que pasa por la erotización, ¿no? Que pasa por un escenario de erotización, entendiendo la erotización como lo que hace Lazo, ¿no? Lo que hace Lazo. Eso quería decir, pues, con respecto, pues, a esto de la erótica, me parece bastante interesante y que muchas veces lo ponemos por fuera de la experiencia, ¿cierto? La experiencia del psicoanálisis y que se juega desde Freud, incluso desde sus textos, ¿no? De Totem y Tabú, incluso, ¿no? Se juega esa vertiente de la erotización, incluso del lenguaje. Y por el otro lado, quería decir algo sobre la ética, porque la ética, la referencia también y uno de los sentidos que tiene la palabra ethos, ¿cierto? Es también costumbre, ¿sí? Costumbre, también remite a costumbre. Es decir, que cuando hablamos de ética y específicamente eh, en el psicoanálisis, incluso lo que alcanzamos a trabajar en el cartel, John, si te acordás, el cartel de política, ¿no? Y psicoanálisis, pensábamos y desarrollábamos este escenario o esta vertiente de la política del lado de la ética, ¿sí? Es decir, la política en el psicoanálisis no puede desprenderse de su ética. Y la ética para el psicoanálisis es la ética del deseo. Así que si tomamos en cuenta esa, ese otro sentido, ¿sí?, etimológico de ethos, que es costumbre, pues precisamente en el dispositivo analítico, eh, pues recibimos, digamos, o aceptamos, ¿no? O damos la bienvenida a quien está acostumbrado a una ética particular o a una ética singular. Es decir, no imponemos una ética o no se impone una ética a seguir, sino que reconocemos más bien con la ética con la que llega un sujeto, ¿no? O con la ética desde donde habla un sujeto. Porque si la ética es costumbre y la costumbre va en la vía, si lo pensamos clínicamente, en la vía de la repetición, ¿sí? Y del goce, pues precisamente lo que escuchamos en un sujeto es su costumbre, a qué se ha acostumbrado a gozar, ¿no? Entonces, eh, eso quería decir con estas dos cosas, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Gracias, César, a vos por el comentario. Yo voy a tomarme atrevidamente, Jairo, la palabra un segundito para comentar un par de cosas y ya también para escucharte con respecto, si tienes algún comentario a lo que ha ido planteándonos César. Me parece que es muy interesante lo que trae César con respecto al tema eh, del amor. Voy a partir de una tesis en este momento de Jean-Michel Bapero, que me parece que es muy indicativa con respecto a lo que ocurrió con Freud y su descubrimiento precisamente de la transferencia. La tesis de Jean-Michel es: el amor es transferencia no analizada. Esa tesis es muy interesante por dos razones, la primera, o por lo menos por dos. La primera, pues porque si bien nos mantienen la línea de que la transferencia es el amor, ¿no?, que es una cosa que se ha extendido por la práctica misma, por el descubrimiento freudiano, él agrega justamente que sí es, el amor es transferencia, pero es una transferencia que no se ha analizado. Es decir, que no ha pasado por lo que implica una cierta posición de aquel que responde a lo que aparece en esa transferencia como demanda, ¿sí? Porque lo que va a pasar en la cotidianidad es que responderemos o afirmativa o negativamente a eso, se armarán conflictos, o se armarán parejas, se armarán fascinaciones, se armarán delirios erotomaníacos, bueno, cualquier cosa que venga la posibilidad de cada sujeto respecto de su posición, pero que en últimas supondrá que hay un juego en el cual dos intentan hacer existir lo que no existe. ¿Y qué es eso que no existe? Pues lo que
Lacan denominó relación sexual, que no tiene nada que ver, por supuesto, con el tema del coito, la genitalidad, sino con la idea justamente de que podrían, como en el mito de Aristófanes, en el banquete de Platón, reencontrarse esas dos mitades y hacer una unidad completa y absoluta, sino que justamente lo que esos dos intentan hacer no se realiza. Es decir, esa completud lo que viene a mostrar es, ese intento de buscar la completud, lo que viene a mostrar realmente es que no saben cómo arreglárselas cada uno con su falta y mucho menos con el encuentro con la falta que viene del lado del otro, ¿sí? Entonces, esa transferencia no analizada que es el amor está llena de tropiezos. Cuando se llega a un análisis, se plantea la cuestión justamente de qué hacer con eso que implica el hecho de que ahí se va a demandar amor. Y por eso la cuestión de Freud fue tan interesante cuando se percata y nos advierte de que esas mujeres que en ocasiones le expresaban una cierta fascinación, un interés erótico, amoroso, incluso sexual en alguna ocasión, pues en realidad no lo amaban a él, sino que amaban un saber que le suponían, de donde viene Lacan justamente a plantearnos esta fórmula de la transferencia como el sujeto supuesto saber. Y ese movimiento de Freud me parece que es clave justamente para hacer el paso del amor como transferencia no analizada a la transferencia como amor sometido al análisis, que es la vuelta justamente que en la práctica se da, en la práctica psicoanalítica, y que vemos que a veces en ocasiones el no asumir esa posición va a llevar justamente o a que una relación terapéutica resulte en parejas, cosas que vemos a veces en algunos casos, no necesariamente en el psicoanálisis, pero pasa más de lo que uno se imaginaría en los contextos de que terminan los terapeutas enredados con sus consultantes. O de allí viene también la cuestión de que como respondo a ese amor que el otro entonces expresa y demanda, voy a querer el bien para él o para ella y voy entonces a tomarlo o adoptarlo como si fuera un hijo o una hija. Y de todo eso es que se nos advierte en relación justamente a que esa posición del analista no debe ser la de acoger ese amor no analizado, es decir, esa condición de la transferencia no analizada, sino justamente de cómo convocar al otro para que analice esa posición desde la cual, en últimas, ama, es decir, desde la cual ejerce su erótica, desde la cual ejerce la manera en cómo inviste con palabras los objetos, cualquiera que sea, persona, animal, cosa, incluso sus propias ideas y fantasías. Eso quería pues como señalar, digo, me parece muy interesante lo que trae ahora César pues como comentario. Jairo, no sé si quieres comentar algo al respecto también. No, para mí lo más importante de todo eso es el libro como enlace, como lazo. Yo creo que, bueno, y tú acabas de comentar qué clase de lazo es y cómo desde el psicoanálisis se puede trabajar ese lazo. Es un lazo erótico y precisamente lo erótico precisamente tiene que ver con un límite. Esa es otra cosa que creo que traté de plantear ahí en el texto. La erótica plantea un límite siempre eh, y el límite bordea, para mí, bueno, el límite, lo que yo trato de plantear, bordea un vacío. Y es un acto creativo también, porque cuando se bordea ese vacío se crea. Y también creo que traté de plantear. Entonces, sería como el espacio analítico desde la escucha y desde ese decir, sería una especie como de crear ahí, con esas palabras, otra cosa, donde un sujeto se tiene que posicionar de una manera determinada. Entonces, y es ahí donde también planteo como un lazo erótico político, porque creo que de cierta manera, porque es un lugar de transformación subjetiva. Eh, a mí me gusta pensar mucho el psicoanálisis como esas prácticas que Foucault llama espirituales, que tiene que ver también con lo que plantea Luz, con esto de la erótica y una práctica espiritual. Y a mí me gusta pensarlo así, me gusta pensarlo porque a mí lo espiritual y lo transformativo del sujeto me suena como poético. Eh, Cambio lo otro me suena eh, fijar posiciones subjetivas a ciertas categorías que no dan, como que no permiten pensar otras posibilidades de ese sujeto. Entonces, para eso que para mí la palabra erótico se enlaza con lo político, pero también con el decir, con la escucha, esas cosas. Y todo eso también es una cuestión ética. De eso que quiero decir. No, además que sí, yo creo que César lo planteó, un lazo erótico es un lazo amoroso. Y creo que también yo lo acaba de decir. Ese lazo, hay que hacer algo con eso, que no hace acceder directamente a la demanda de amor.
¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta de los participantes? ¿Alguien que nos quiera compartir algo, sus inquietudes? Bueno, mientras, Sería interesante que otros hablaran, o no sé sí, qué sí. quieran decir sobre esto. Eh, no sé, Además que estamos acompañados por muchos amigos con los que nos conocemos hace tiempo digamos, esto es y un están muy espacio. tímidos. ¿Mm? Me, Amigos con me los que nos conocemos hace tiempo y parece, están demasiado tímidos. me parece interesante la resonancia que hace lo erótico, ético y herético, Mm. ¿no? Es decir, lo que implica herejía también, ¿no? Hablar de, precisamente del sexo y del amor, ¿no? Cómo se vinculan allí y esta resonancia que se desliza también en, en, en estas palabras, ¿no? La herejía, la palabra herejía significa etimológicamente elección. Ajá, ujú, Entonces, un hereje es aquel que es capaz de elegir una cosa diferente a la que le está dada. Por eso los herejes en la época medieval pues eran justamente los perseguidos, porque elegían ujú, algo distinto a aquello que se suponía venía como verdad revelada por Dios, ¿sí? ah, ah, El psicoanálisis es una herejía. ah, ah, El psicoanálisis ah, es una resonancia, heterodoxia. por eso la ¿Cómo? resonancia, por eso la resonancia, ¿no? El hecho de que Entre, Lacan hable de su versión del sujeto es eso, es hablar de una herejía, una forma de herejía. ¿Qué decía César? Qué pena que interrumpí. sí, que por eso la resonancia entre erótico, ético y herético, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Hola Patricia, dale, ten la palabra. Qué bueno verte. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que, o sea, bueno, escuchándolos, para mí lo de la erótica me cuesta mucho trabajo tratar de como ubicarlo, ¿no? Como que a qué hace relación esto de la erótica desde el psicoanálisis o por fuera, bueno, por fuera de pronto tengo más pistas. Pero, a ver, sí, cuando Jairo mencionaba al comienzo el erotismo enlazado al deseo como creación, luego creo que es John James, sí, que menciona, cuando empieza a hablar de ya la erótica, bueno, agregas lo de palabras, las palabras, y vas a lo del pudor. Entonces me hace recordar algo que vengo leyendo apenas y es lo de la erótica del duelo en tiempos de la muerte seca. Entonces estoy tratando de entender allí. Ahí, pues, en este caso de Jana Lush, pues, a qué se refiere con esa erótica del duelo, ¿no? A propósito de Freud, pues, la sexualidad y la muerte como estos grandes temas, como, pues, sin representación, ¿no? Como muy complejos de decir algo. Entonces, lo que encontré ahorita, pues revisando así rápidamente en el texto, lo voy a compartir a ver si podemos decir algo más sobre esto, ¿no? Dice, bueno, él en la introducción, pues, empieza ya a cuestionar esto de la idea del duelo, pues, en Freud, ¿no? Como trabajo del duelo, bueno, en que ahí le falta más rigurosidad. Y luego hay una parte donde dice, erotizado de otro modo no se advierte de qué habría una pérdida pura. Ese pequeño trozo de sí requiere una erótica del duelo, lo dice entre comillas, ¿no? Sobre esa apuesta, sobre la apuesta fálica, el pequeño, entre comillas, la noción de trabajo de duelo extendía un velo no púdico, sino oscurantista. Si arrojan ese velo, lo que no es igual que levantarlo, el pudor no perderá nada. Bueno, y ahí ya sigue, ¿cierto? Pero ya suelta un poco esto de la erótica
Me imagino que más adelante lo volverá a tocar, pero bueno, por ahí creo que he ido como siguiendo la pista y otros términos, pero lo comparto porque me parece como si escuchándolos, esto de la erótica, pues como que tiene que ver con muchas cosas, o sea, es como si fuese un poco más ubicable teóricamente y también en la práctica clínica, algo del lugar de la ética, ¿sí? Aunque tampoco es que sea simple, pero esto otro como que la erótica tiene que ver con mucho y además empiezas también, por ejemplo, John Hammett diciendo que con las palabras, entonces como que wow, es muy grande. Entonces, bueno, ahí les comparto un poco esto de que me genera pues bastante pregunta, esto de la erótica, eros, bueno, ahí hay una pista, pero creo que se amplía muchísimo. Hasta ahí. Gracias, Patricia, me sirve para pensar muchas cosas. Eh, a ver, ¿cuál es mi intención? A llamarlo erótica, ¿no? Además, yo creo que la erótica, tú acabas de decir, yo creo que tiene que ver con una pérdida en una época que nos cuesta tanto trabajo perder. Es que yo creo que aquí los ideales del capitalismo neoliberal, para llamar, ya ponerle un nombre, ahorita no lo quise decir, pero ahora lo digo, los ideales del capitalismo neoliberal creo que se sustentan alrededor del, no de la pérdida, sino de la ganancia. Bueno, ya sabemos ya todo lo que trae eso, incluso a nivel de plus, valía y otras cosas más. Y yo creo que proponer una práctica erótica de psicoanálisis es una apuesta política también, porque creo que tú acabas de decir muy bien, tomando el texto a la luz de la erótica en, en, en la muerte también, que es lo que plantea Luz, la relación entre muerte y erótica, que uno sabe ya cuando comienza a leer a Luz, algo, Bataille tiene que ver. Por eso también lo mencioné hace un rato. Precisamente, hoy me hiciste también acordar de otro autor que se acaba de morir hace unos días, Philippe Solers, que también le encantaba a Bataille y su relación entre la muerte y la erótica también, porque Philippe Solers también habla de eso. Yo creo que hay que insistir en eso, es una apuesta ética, erótica, política, siguiendo a John, seguir sosteniendo que la práctica psicoanalítica no se trata de ganar, sino qué hacer con la pérdida, precisamente. Ojo, no es para ganar en sí. Eh, y eso pareciera no menor en una época que toda tendencia es ganar. Bueno, y todo significante alrededor del ganar. Éxito, emprendedor, winner en inglés, que se dice a cada rato. Y yo creo que el psicoanálisis va en contravía de eso. Es qué hacer, un saber hacer, además del duelo, precisamente la erótica del duelo, es qué hacer con la pérdida. Es decir, qué hacer, qué hacer con, cómo trabajar, cómo elaborar un duelo. De eso se trata, de las pérdidas. Eh, y eso no se puede hacer sin erótica. Es más, el mismo trabajo de la pérdida es una erótica, porque la pérdida siempre, precisamente, es no hacer totalmente al objeto. Es un no todo, es un no todo sobre el objeto perdido. Y no se puede recuperar tampoco todo, que es la otra tendencia del goce. Intentar recuperar por medio del goce eso que supuestamente se perdió. Entonces yo creo que esa es una apuesta para mí, muy importante del psicoanálisis de la erótica. Eh, pero bueno, eso es lo que quería decir. Así eh, con tu comentario me evocó muchas cosas. Patricia, ese Vale, texto de gracias. Alush es muy, muy Dale. interesante. Además, Alush es un experto en tema de muertes, pérdidas, pues una persona que en su vida ha padecido eso y él mismo lo ha dicho, por eso lo comento acá públicamente y también en privado, pues con quienes hemos tenido entre esas personas vos chance de, de hablar con él. Y esa cita que traes en particular contiene una crítica muy dura a lo que podríamos llamar la tecnología del duelo. ¿Cuál es la expresión de la tecnología del duelo? El hecho de que debería haber una serie de pasos, unos tiempos normales del proceso de la elaboración del duelo. Además, construido a partir de unas categorías preconcebidas, la psicología eso lo tiene muy claro, lo digo con cierta ironía, negación, ¿cierto? Que lo que coloca es más, y allí lo afirma Lush, es un velo
sobre lo que pasa realmente con la experiencia del duelo. Es decir, quien enfrenta un duelo está combinado por esta tecnología del duelo, por esta normalización del duelo, a tener que pasar por esos momentos que están definidos allí, asumirlos, para luego salir airoso, triunfante de lo que implica esa pérdida. Pero lo que Alush está señalando es que justamente lo que hace tan difícil el duelo es que el punto erótico del duelo es que el duelo siempre es autoerótico, porque lo que se pierde es un trozo de sí mismo. Eso ya Freud lo había indicado en Introducción al Narcisismo de 1914, cuando Freud señala justamente que las elecciones narcisistas del objeto, cuando se elige un objeto amoroso, es o porque se elige a través del otro reencontrar lo que uno mismo fue, un ideal, es por ejemplo, Su Majestad el Bebé, o lo que fue parte del sí mismo propio, o lo que uno quisiera ser, ¿cierto? Pero en todo caso, formas que expresan es formas, perdón por la redundancia, formas del yo ideal y del ideal del yo. Por lo tanto, lo que Freud está afirmando allí es que en esos casos no se ama al otro, se ama un trozo de la imagen propia puesta en el otro. O dicho en palabras de Lacan, lo que se ama en el otro es lo que en ese otro inventa el propio deseo, ¿sí? Entonces, cuando se pierde algo, en el sentido no de la pérdida originaria, lo que, que es estructural, sino una pareja, se pierde a alguien por su muerte, ese alguien puede ser también un animalito. Hoy en día los animales tienen este estatuto tan particularmente potente en relación a la elección de un objeto amoroso. Las personas hoy hacen síntoma con el animalito, ¿cierto? Se está perdiendo parte de esa imagen ideal que estaba depositada allí. Entonces, la libido es, para Freud, eso que representa la energía erótica por excelencia. En Lacan, a Lacan no le gustaba la palabra libido porque es muy mística, no tiene una materialidad. Lacan abandona esa palabra y la sustituye por significante. Son cadenas de significantes, no corrientes de libido. La materialidad de la libido en Lacan, en realidad, es la materialidad del lenguaje, específicamente en el campo del significante. Es con las palabras con las que investimos los objetos. Cuando Freud dice investidura libidinal, Lacan puede traducir la investidura a través de la identificación con el significante. Entonces, perder ese trozo de sí mismo es perder parte de ese ideal narcisista, para decirlo freudianamente. Y eso es muy difícil, porque lo que está ahí en juego es cómo ser capaz de soportar no solo la herida narcisista, que es estructural, sino el hecho de que no hay forma de dominar al amo absoluto, que es, por un lado, la muerte como significante, o por otro lado, la falta estructural del objeto A, que viene del lado más de lo real. Automatón o tiqué, en términos de Lacan. Pero entonces hay una crítica ahí muy dura de Jan con respecto a la propuesta profiláctica, pedagogizante y patologizante de lo que un duelo debería ser. Y, por supuesto, eso culpabiliza más a la persona que está padeciendo el duelo, porque entonces, si no está avanzando con el ritmo que debe ser, ahí está la familia para juzgarlo por ello, el psicólogo para juzgarlo por ello, ¿sí? Con lo cual se agrava todavía la posibilidad de que esa persona pueda saber hacer con eso. Por eso el texto de Duelo y Melancolía de Freud es un texto muy interesante, porque coloca ese sutil límite entre una cosa y la otra, sin caer en la trampa de suponer que el duelo debería tener una cierta normalización. Pero ese párrafo en particular me convoca esa crítica de Jan a esta cuestión del velo que pone la tecnología, digamos, actual, de la psicología y de otras prácticas que tratan el duelo como una elaboración sistemática, ¿no? Bien, no sé, Patricia, ¿quieres comentar algo más? O si alguien más quiere Sí, comentar, y dale, Patricia. pues bueno, lo que, a ver, por lo que yo voy leyendo, lo que voy entendiendo, es que de alguna manera también Alush ahí responsabiliza a Freud de alguna manera porque le faltó más rigurosidad y comparado con otros textos, ¿sí? Y que de hecho él, más que hablar del duelo, iba a hablar de la melancolía, pero pues como que no termina desarrollando mayor cosa estas cuestiones. Y dice más adelante esto que estás indicando, que es como una especie de haber como abierto la puerta para estos psicólogos, en fin, esto del trabajo del duelo, ¿cierto? Estos acompañamientos, la psicoterapia del duelo, bueno, hay muchas
asuntos relacionados al duelo e incluso no solo desde lo psíquico, sino como todo un despliegue de ciertas técnicas para el buen morir, bueno, en fin, o sea, como que ahí se derivan muchas situaciones que también pues son mercantilizadas, pero bueno, ahí excúsenme, por favor, que nos vamos desviando un poco, pero tal vez, pero me parece muy interesante. Gracias, John James, por este elemento de, sí, de esa erotización, el erotizado que habla aquí, y pues sí recordé, claro, el asunto de la investidura, que viene también muy bien para ir entendiendo algunos de los, de las, bueno, no sé, de las significaciones posibles de esto del erotismo, que me parece muy, muy interesante. Guillermo había comentado algo. Ah, bueno, decía hasta pronto, gracias. No sé si ya se fue. No nos despedimos de Memo. Pero dejó un comentario, dice, en la ética, la erótica y la política se juega el amor-odio. Bueno, ahí nos convoca una cosa muy interesante, justamente que amor y odio son dos caras de una misma moneda, de los afectos constituyentes imaginarios. ¿Algún comentario? ¿Alguna cuestión adicional? Fabián, adelante. Hola, buenas noches a todos. John, Buenas noches, Fabián. ay, espérame que no enciende esto. Ya. Me preguntaba hace un momento alrededor del mismo título, más allá de los moralismos, ética, erótica y ética, y hablábamos, o se habla al respecto de la ética que convoca a quien hace de analista alrededor del deseo, alrededor del principio, los principios que dirigen su hacer. Y me pensaba también, o me hacía una pregunta alrededor en el ejercicio de la erótica, alrededor de la palabra, ¿cierto? Y cómo se construye sobre ese sujeto, supuesto saber, sobre ese encontrar un lazo con el otro. Pensaba, ¿y qué ética del analizante? Si entonces esa ética del analizante es lo más cercano al moralismo y ese sería parte, qué sé yo, de un ejercicio de moralizar para que en él surja más bien una intención de deseo por saberse algo más de sí, por dejarse llevar un poco a la herejía de conocerse a sí mismo, no lo sé, pensaba algo alrededor y pues quisiera escuchar algo al respecto. Dale, Fabián, gracias por tu comentario y por la invitación. No sé, algo si quieres iniciar comentando algo. No, me llamó la atención el comentario de conocerse a sí mismo, porque cuando yo mencioné hace un rato a Foucault, precisamente Foucault comienza todo su seminario de hermenéutica del sujeto con ese famoso, con esa famosa, ese famoso axioma socrático, bueno, que ya sabemos que no era solamente de Sócrates, que Foucault llega a dar la vuelta y comienza a hablar pasa del conocer a ti mismo al cuidado de sí, bueno. Pero, ¿por qué digo esto? Porque a Luz también precisamente retoma eso para hablar de la práctica espiritual del psicoanálisis. Yo creo que a Luz lo que está planteando ahí precisamente es cómo hacer un enlace entre una práctica espiritual y una práctica erótica del psicoanálisis, tomando esa referencia Foucaultiana primero, pero también desde Lacan. Eh, y yo creo que sí, de cierta manera, el psicoanálisis podría ser una práctica espiritual, de que es la pregunta que hace Luz, además que hay forma de pregunta en el libro que lanza. El psicoanálisis puede ser, el psicoanálisis es una práctica espiritual, creo que es la pregunta. Eh, y sí puede ser una práctica espiritual. Si uno podría contestar esa pregunta es, eh, otra vez, porque ahí hay lo que plantea Foucault de una práctica espiritual es que hay una transformación subjetiva. Y por eso que va por las tres vías de las filosofías antiguas, que son los estoicos, los cínicos y los epicúreos. Y uno podría pensar que lo que trata de hacer a la Luz también es como sostener, en su hipótesis, que el psicoanálisis es una práctica espiritual. Es la heredera
esas prácticas antiguas y que tienen que ver para Foucault en ese famoso conócete a ti mismo. Creo que por ahí es. No sé si con eso algo contesté o comenté sobre eso, Fabián. A propósito de lo que estaba comentando Jairo y el comentario de Fabián, efectivamente Jean Alouche tiene una tesis, y es que el psicoanálisis será Foucaultiano o no será más. Eso ha sido una tesis muy polémica porque el mismo Foucault fue muy crítico de la perspectiva, por lo menos psicoanalítica de su tiempo, que era la misma a la que Lacan criticaba, y que llevó a suponer que el psicoanálisis era una hermenéutica. Acá tenemos un amigo que está escondido entre los asistentes que ha hecho dos investigaciones muy importantes sobre esa relación entre Foucault y el psicoanálisis, es Héctor Chávez, por si ahora anima a comentarnos algo sobre el tema. Pero sin duda el tema de las prácticas espirituales son claves para Foucault, para Alouche, pero entendiendo allí, y en esto creo que es importante hacer la salvedad, que la palabra espíritu en ese contexto no se refiere a la espiritualidad que se implantó a partir del siglo segundo y tercero con el cristianismo, sino a la espiritualidad en sentido antiguo. El cultivo del espíritu, más desde el punto de vista de lo que los griegos hacían por vía de tal vez dos caminos fundamentales, entre otros, pero eran el arte y la filosofía. Y no hay que olvidar que en francés, lengua de Foucault y de Jean, esprit, la palabra esprit, significa también ingenio, inteligencia, tanto como espíritu. Entonces, por ejemplo, el chiste de su relación con el inconsciente es un texto que al francés se tradujo como le mot d'esprit, como la palabra ingeniosa o viva, bueno, smart sería en inglés lo más parecido a eso. Pero volviendo al tema particular que planteó Fabián, que me parece que es muy, 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 muy eh, interesante con respecto a la posición del analizante, porque lo situaste del lado de allá. Bueno, ¿cuál es la ética? ¿Cuál sería esa ética del analizante? Sería que se le puede invitar a convertirse en un hereje o a practicar esa herejía, ¿cierto? Que el psicoanálisis supone. Y si lo que habría del analizante es un moralismo, yo te diría lo siguiente: cuando uno llega, y voy a hablar como alguien que llegó por primera vez a análisis y entonces se encontró con lo siguiente en el año 96, literalmente en el siglo pasado, estoy muy viejo. Y es que uno va a hablar de la moral, vamos a hablar de eso que suponemos es nuestro deber con el padre, con la madre, con la sociedad y a la inversa, lo que creemos que ese otro nos debe. Por esto, esta idea de la moral la ligué a la Moris hace un rato. Pero lo que ocurre con un analizante cuando empieza un análisis es que se desmoraliza con el juego que esa palabra tiene para nuestro contexto colombiano. ¿Cierto? Uno dice que alguien queda desmoralizado, es como cuando alguien tiene una cierta expectativa de algo y eso que era la expectativa no apareció, no se lo encontró. Bueno, alguien que llega a análisis es alguien que en muchas ocasiones llega con la expectativa de que ahí va a encontrar la respuesta a todas sus preguntas, o que el analista sí le va a poder descifrar todo lo que él no ha sido capaz de descifrar y va a poder vivir ahora sí feliz y bien, ¿sí? O que el análisis le va a permitir ya no estar en la neurosis, la psicosis, la perversión, hablando de la neurosis, sino en la perfección, como si hubiera una cuarta estructura clínica, pero con cualquiera sea la expectativa, el ideal con el que uno llega al análisis, uno se desmoraliza. Y eso implica interrogar la moral. Por eso, de alguna manera, la práctica analítica implica que de alguna forma lo que saldrá de un análisis, si se lleva hasta unas ciertas condiciones, con sus límites, pero también hasta sus máximas consecuencias, es que allí habrá un analista. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Pues que también ese que pasó por ahí, se desmoralizó, interrogó esa moral, pues probablemente podrá tomar una cierta posición que lo ubique desde una ética que ya no sea la ética como equivalente de la moral con la que estamos cotidianamente habituados a vivir. Lo que no creo es que el analista esté en posibilidad de obligarlo a tal cosa, porque entonces estaríamos de nuevo haciendo el analista un agente moral, ¿no? Un poco como alguna persona que esté diciendo a todo el mundo, es que usted debería analizar, si usted debería analizar, si usted debería analizar, si usted... ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Bajo qué perspectiva yo puedo estar convencido que el otro tiene o debe que analizarse? ¿Qué me debe a mí como para que yo tenga eh, el lugar desde el cual, sin que él haya demandado nada y probablemente no haya preguntado nada, yo lo pueda eh, eh, convocar a que sería un deber, de nuevo la deuda, moris, la moral,
analizarse, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero sí hace la invitación, es una oferta. Y por eso también el analista no está detrás de, el analizante que no volvió, ¿cierto? Salvo que considere que hubo un error de parte suya, ¿cierto? A veces uno también hace obstáculo y si no hace obstáculo, pues tendrá que ver si puede volver a ofertar y reconocer un cierto obstáculo que uno ha hecho, pero habrá que contar con que esa persona esté dispuesta a regresar. Pero el analista no puede ser, tomando palabras de esos personajes de la obra de Orwell en 1984, no se puede convertir en la policía del pensamiento, que es lo que se le pide a la psicología hoy en general, me parece. No sé, Fabián, ¿querés comentar algo más? Y si respondimos en alguna medida a alguna de tu inquietud o comentamos algo al respecto. No, no, agradecerles por las palabras porque finalmente me dejan, sigue uno en esa misma intención, incluso hasta en la misma idea de, si bien no vamos a ser los perseguidores o esos moralistas, pensaba incluso sobre la regla fundamental, ¿no? Que es hable todo aquello que le ocurra, le venga a la cabeza, que finalmente es una imposición sobre que ese también hable de lo que es oculto, un poco también a lo que relacioné cuando escuchaba a Jairo hace un momento, cuando leía su texto, de algo así que mencionaba sobre la desnudez y lo que no se deja ver o lo íntimo, y entonces uno lo exhorta al analizante a hable de aquello que no se habla en otros lugares, sino aquí. Entonces me resonaba en eso y agradezco pues las palabras porque orientan de una buena manera. Gracias, Fabián, a vos. César, voy a leer algo que nos escribió Héctor y te paso la palabra. Dice Héctor, estimados, buenas noches. Gracias por el espacio necesario e interesante. ¿Qué les parece la propuesta de Jana Lush? A saber, llama al psicoanálisis una etología, en todo caso una erotología de pasaje, una provocación común en la luz, una posibilidad de abrazo. Bueno, Héctor, le preguntamos, lo invitamos a que nos hablara de Foucault y nos devolvió fue una pregunta, está muy mayéutico. No Nos sé, quedamos esperando a Héctor. sí, Jairo, si querés comentar algo sobre lo que dice Héctor a propósito de la erotología de pasaje, de la expresión de Alush. Yo creo que ahí lo principal de esa frase es pasaje. Yo creo que uno, que es un pasaje, eh, y bueno, yo lo relaciono más con un transitar. Eh, para mí no se me suena cuando yo leo esa frase de a luz, es eso, es un transitar. Y yo creo que aquí hay una cosa importante cuando uno lee el texto de la luz y comienza a repensar muchas cosas, ¿por qué una erótica y esa relación entre erótica y pasaje? Yo creo, y no sé por qué a mí se me viene a la mente cuando yo leía eso, bueno, sí sé, más o menos, sobre eh, porque tiene que ver con el duelo. Es decir, ese transitar, cuando yo leía otra vez el pasaje, eh, lo relaciono mucho con el objeto transicional de Winnicott. Y uno dirá, ¿pero por qué? Y claro, donde aparece eso más o menos, Aluz tiene dos referencias donde trata de sostener la erotología lacaniana. Eh, si no estoy mal, una es el seminario 10 y el seminario 20. Lo que me estoy acordando ahora sobre, si uno revisa los dos seminarios, eh, en, es como si Lacan estuviera pensando, y a Luz también, tomando a Lacan, es que aquí lo principal es qué lugar colocamos el objeto A. Estaba pensando eso, el objeto A, porque el objeto A tiene relación precisamente con el deseo y con la pulsión. Bueno, y con el gozo también. Es decir, es como si, eh, es como que si a Luz toma un camino teórico, por ahí es decir, si sabemos qué hacer con el objeto A, sabemos sostener toda una neurotología y una práctica psicoanalítica. Eh, Creo que esa es mi interpretación sobre esa frase de la luz. Yo he tratado también de pensarla. Y mire, y esto lleva a algo curioso.
hace poco estaba hablando con alguien y me decía, hay que leerse de nuevo Duelo y Melancolía. Uno, uno toma los textos de Freud y a veces uno cae en el error de decir, ya Freud está superado, más o menos algo así. Hay una tendencia, además una tendencia de uno, además que, y sobre todo cuando uno comienza a decir, Lacan también está superado. Uno tiene esa tendencia, pero yo creo que ahí en Duelo y Melancolía hay unas claves sobre, ¿por qué? Porque en ese texto Freud también plantea la cuestión del objeto. Vuelve a aparecer el objeto ahí y qué hacer con el objeto. Por una vía es como si fuera como que demasiado objeto y por otra vía es donde no aparece ningún objeto. Es decir, es como pensar eso. Entonces, esa relación entre Winnicott, objeto transaccional, Freud, Duelo, Melancolía, esa relación, el objeto A como central en toda la teoría psicoanalítica, y es como si Alú tuviera recogido todo eso y repensar nuevamente desde su erótica como un pasaje, todo eso. Es lo que yo ahora puedo decir, porque precisamente en estos momentos estoy releyendo todos esos textos para pensar una erótica. Voy a hacer un comentario al respecto. También, César, te pido paciencia y te ofrezco disculpas por haberte esperar allí con la manita levantada. La noción de pasaje que trae a luz, de pronto allí la referencia puede hacerles útil, tiene que ver con la etnología francesa y con la manera en cómo en la etnología francesa se ha trabajado lo que es los ritos de paso o de pasaje, los ritos liminales. Hay autores, no necesariamente todos franceses, pero en todo caso de la influencia continental europea, como Victor Turner, por ejemplo, y que retomaba a Van Genet, y también Marc Augé, que sí es francés, contemporáneo además de Alouche, quien además ha publicado cosas relativas al psicoanálisis, entonces, sobre el objeto en particular. De hecho, hay un libro, el objeto en psicoanálisis, donde se incorporó, se incluyó un artículo de Marc Augé sobre ese tema. Pero la definición que tienen Van Genet, Turner y compartida por Marc Augé sobre pasaje es que el rito de pasaje es un tiempo y espacio de alejamiento de los procesos normales de la acción social. Eso está así dicho tal cual, si lo quieren de pronto ir a revisar, en un texto de Víctor Turner que se llama El proceso ritual. Está en la página 73, al menos en la edición que yo tengo. Y cuando se dice que es un espacio y tiempo de alejamiento de los procesos normales de la acción social, lo que eso supone es que cuando una persona entra en un tránsito, como dice Jairo, un pasaje, en ese momento del pasaje, esa persona ya no es lo que era, pero tampoco es todavía lo que podrá llegar a ser. Es decir, está en un punto en el cual está dispuesto a abandonar aquello que lo ubicaba en una cierta posición con respecto al otro, pero todavía no ha dado el paso para un cierto cambio de posición. ¿Y cuál es el cambio de posición según Alouche? De esa erotología de pasaje. Es pasar del amor a lo que él va a llamar el amor Lacan, que es otro título de un texto de Jean, ¿cierto? Entonces, el amor Lacan es otro tipo de amor que ya no es el amor neurótico, no es el amor de la elección de narcisista de objeto de la que Freud habla, no es el amor tampoco del apuntalamiento freudiano, que es el amor finalmente edípico, ¿cierto? Es un amor que ya no tiene como función velar la no relación sexual. Otra forma de amor. Entonces, Héctor, yo entiendo la expresión justamente a partir de que lo que el análisis permitiría, un poco diciéndolo en los términos que lo planteé al principio, es de ese amor como, o esa transferencia como amor no analizado, y el análisis es un proceso de pasaje para dar el paso a una nueva posición subjetiva donde la experiencia del amor ya no sea esa marcada pues por esa condición sufriente, además que es tan particular, no solamente por la función misma del amor como velo, sino por todo lo que implica el amor en Occidente con la idea de la conquista, la dominación, que además en español es terrible, tanto derivando del latín y por vía del italiano, esta idea de que cuando uno dice te amo, no olvidemos que ahí está la palabra amo, ¿no? Distinto a lo que pasa en francés, que se confunde amo es con maestro. Acá confundimos el amo es con aquello a lo que se ama, en términos pues, de la equivocidad significante. No, yo antes, ya está, disculpa, un par de cosas. Yo quería decir también era el ritual y lo sagrado. A mí se me pasó ahora que se comentó eso,
Yo creo que ese pasaje también tiene que ver, y creo que la luz también lo trae, lo erótico tiene que ver con lo sagrado y el ritual. Y creo que también hemos pasado por alto que en esta época parece que no hay nada sagrado y no hay nada, y los rituales se perdieron. Los únicos que pertenecen son unos rituales que no son rituales en sí, porque el ritual siempre estaba relacionado con lo sagrado. Precisamente ahí se construye la erótica, es decir, no todo, no todo. Lo erótico es no todo. Y lo sagrado precisamente hacía referencia a eso. Y los rituales a sostener ese no todo también. Bueno, César, Sí, yo iba a decir algo con respecto a la pregunta que hizo Fabián, Fabián, ¿no? Entonces, sí, Fabián. y es con respecto a la ética del analizante, ¿sí? Entonces, me quedé pensando porque me parecía interesante cómo en lo que respondiste, John, decías que eh, uno como paciente o uno como persona que llega al análisis, pues empieza a hablar desde la moral, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va transformando esos dichos que supuestamente hacen parte de la inculturación, ¿cierto? A la que somos llevados como sujetos sociales y cómo eso va, se va precipitando en una transformación si es acaso, ¿no? Que se llegue a establecer otra posición diferente en el análisis, porque posiblemente no se llegue a franquear esos dichos, ¿no? Que supuestamente vienen de la cultura, que supuestamente son aprendidos y que posiblemente se llegue hasta allí. Es decir, que no franquemos ese paso analizante como tal, ¿cierto? Y a lo que me refiero con asumir ese paso analizante es porque ya no se hablaría de una ética desde lo moral de los dichos, sino que ya se establece otro tipo de lugar para ese hablante que está en análisis, en su condición de analizante, y es a lo que se alude como el bien decir. Cuando se trabaja con el bien decir o cuando aparece algo del sujeto, es cuando ya hay algo que ya no hace parte de los constructos imaginarios con los que uno llega al análisis a decir es que a mí me enseñaron a obedecer, a mí me enseñaron a predicar cierto tipo de cosas, sino ya como sujetos, ¿no? Como sujetos en ese discurso vamos identificando cuál es el cuerpo, digámoslo así, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo simbólico de ese amo al que hemos obedecido, pero ya desde, ¿no? Una posición mucho más abstracta, ¿cierto? Que lo meramente imaginario. Allí en ese momento me parece que ya no se hablaría de esa moral, de la queja, digámoslo así, del pedido, sino ya implicaría el sujeto en su discurso y ya hablaríamos de una ética diferente. Es decir, la ética que franquea ese punto analizante, ese punto en donde hay cierto trabajo ya con el fantasma, cierto trabajo con el deseo, cierto trabajo con el goce, con relación al goce, en donde se implica ya no la palabra, ¿no? De la moral, sino ya se implica es la palabra desde la responsabilidad, ¿no? Ya no desde la ética de la moral, sino de la ética de la responsabilidad subjetiva, obviamente, que es ya el trabajo de analizante, ¿sí? Antes me parece a mí que no se podría hablar de posición analizante, quien va a decir un poco su queja desde la moral, sino ya quién puede, ¿no? Hablar un poco desde su relación con el amo, que cada uno como sujetos nos enfrentamos a nuestros propios amos ahí en el análisis, ¿no? O a nuestro propio amo, ese amo que ha marcado de alguna manera, ¿no? Eh, nuestro deseo, nuestra modalidad de goce, ¿no? Entonces, me parece que interesante llegar a ese punto de que la ética del psicoanálisis apuntaría a ubicar en el sujeto más bien ese momento del bien decir, porque es un momento, no es una posición tampoco del bien decir, sino que es un momento en donde sale algo de esa relación del sujeto a nivel fantasmático. No sé si con eso redondeo un poco también la respuesta frente a
la pregunta que hacía Fabián, que me parece pues muy, muy interesante. Gracias, César. ¿Algún último comentario, pregunta? Pues escuchando a César, se me ocurrió un poco, pues no sé, como una pregunta allí. Eh, Al comienzo, al llegar a, bueno, de un psicoanalista, esa ética estaría confundida con la moral o fusionada, no sé, algo así. Y luego se ubica desde un lugar como una especie de ética hereje, no sé, al, singular. Bueno, abstrayendo pues o extrayendo más bien algunos de los elementos que aportó allí César pues, en lo que acaba de decir, ¿no? Pero pensando un poco en ese movimiento, en ese pasaje, no sé si se pueda pensar algo así. Se me está ocurriendo esa pregunta, idea. César, ¿querés comentar algo sobre lo que plantea la pregunta que Sí, usted está sí, planteando? sí, sí, precisamente sería la subversión del psicoanálisis, ¿no? Ahí entraría pues como el escenario en donde el psicoanálisis se muestra como subversivo, ¿no? Subvirtiendo en el discurso del sujeto la moralidad por la responsabilidad, pero eso en la medida en que pase algo, ¿no? Y eso va del lado del acto, ¿cierto? Cuando hay un acto, como lo indicabas hace un rato yo también, ¿cierto? Del acto de una palabra, del acto del surgimiento de un significante que ha marcado el sujeto, allí sucede algo, hay una transformación, ¿cierto? Hay un antes y un después en la línea diacrónica en un sujeto, ¿cierto? Y ese pasaje, como lo estaban diciendo también ahora, ¿cierto? Pasaje, porque hay un antes y un después, se verifica que ya hay otra manera de hablar o de referirse a las cosas, por más de que haya una repetición también en esa línea, ¿cierto? Histórica, ¿cierto? Y que se presentifica, ¿no? En la actualidad en la posición del sujeto, pero aún así hay una manera distinta de referirse, hay una manera distinta de acuerdo pues a esa inmoralidad que ya empieza a percibirse en la posición del sujeto, pero no inmoralidad en la medida en que empiece a hablar feo o vulgaridades, sino precisamente en esa posición, ¿no? De hereje en cuanto a enfrentarse con su propio deseo, ¿sí? Y no ya con el deseo del otro, ¿cierto? Que le sirvió como para rayos, que le sirvió como descampadero en el análisis mismo, en empezar a enfrentarse con su propio deseo y lo que ha elegido, ¿no? Ha elegido como sujeto, ¿no? En cuanto a su objeto, como de deseo, ¿no? Y no quién le eligió su objeto. Entonces, sí, allí hay algo de herejía y ahí está propiamente la subversión del psicoanálisis, ¿cierto? Subvertir de alguna manera, ¿cierto? Hacer la subversión de ese discurso amo en el sujeto para que el sujeto posibilite hacer algo con ese discurso del amo que lo ha marcado. Un comentario breve porque me parece importante lo que dice César, una precisión, no a lo que dice César, sino para que pronto no haya malentendido. Cuando usamos a veces nosotros en psicoanálisis la expresión del propio deseo y acto de declaración, porque alguna vez yo lo mencioné y me hicieron una pregunta y me di cuenta que generaba un malentendido, a veces puede generar la idea de que hay un deseo que es del otro, con mayúscula, y habría otros deseos que uno se inventa como de manera espontánea. Cuando en realidad se habla en psicoanálisis del deseo, pasar del deseo del otro al deseo propio, es más bien que en el análisis uno elige ya no cargar con lo que implica estar buscando algo para pagar al otro una deuda o para tratar de completar lo que falta en el otro. Entonces, lo que va a hacer es tratar de poner su propia falta, elegir a partir de ella para una cierta posibilidad de satisfacción parcial, pero en todo caso sin el peso del deber que aplasta finalmente la posibilidad de hacer algo con la vida, que queda uno atrapado como la ratica, digamos, no solo la de Pavlov también, sino la del hámster en la ruedita, ¿cierto? Dando vueltas allí. Pero como digo, es una presión porque a veces usamos el término y por ahí alguna vez alguien me preguntó, yo dije,
claro, estamos, a veces decimos, hacemos la expresión y se nos queda pues allí como eso. Bueno, pues yo quiero dar las gracias, eh, dar la palabra a Jairo seguramente para que también haga allí un cierre, se pueda despedir, pero de antemano agradecerles por acompañarnos. Esta es una primera conversación, le seguiremos haciendo invitaciones, vamos a tratar de que sea una cosa con un poquito de frecuencia, con una cierta recurrencia, ojalá una vez por mes hablar de temas que no necesariamente tengan una linealidad, sino temas que puedan resultarnos de interés y que ustedes mismos puedan en algún momento empezar a participar también presentando sus puntos de vista, que vayamos concertando de pronto un tema que a alguno de ustedes le interese y quiera traer y plantearnos para la conversación y a partir de ahí hacer el diálogo, pero que en todo caso podamos tener el chance de encontrarnos con otros a conversar, a preguntarnos cosas y en la medida de las posibilidades, pues a dejarnos interrogar por lo que el otro también tiene para decir, que a veces en algunas actividades eso es un poquito difícil, o bien por la timidez que puede generar un cierto espacio por lo que representa en términos imaginarios o las figuras que ahí están. Sí, me parece muy extraño que Héctor esté tímido, que dijo que no prende el micrófono por eso. No lo reconozco en un lugar de timidez. Creo que nos está tomando del pelo y yo ya no tengo. Así que De muchas acuerdo. gracias. Y Jairo, no sé si querés dar unas palabras de cierre. Muchas gracias a vos, Jairo, por haber aceptado pues compartir No, este. no, gracias a ti. Antes de cerrar, estaba pensando un poco lo necesario de la erótica, la ética, eh, todo esto denudado en un acto político. Incluso yo creo que en una época que parece que hay un borramiento de lo erótico por una pornografía generalizada. Yo creo que hay que volver otra vez desde el psicoanálisis a pensar por qué para Freud era tan importante sostener el mito, el tótem, otra vez, porque para Freud yo creo que se daba cuenta que una sociedad sin esos límites, sin eso sagrado, era, era como que el, el final de una sociedad. Yo creo que estamos viviendo algo así. Sin sonar apocalíptico, yo creo que precisamente hay que rescatar eso. Me hizo pensar unas conversaciones que he tenido con una profesora de la Universidad Nacional de Colombia que se llama María Alejandra Tapia, y ella ha planteado, ella pide como un rescate de Tótem y Tabú precisamente, y también Duelo y Melancolía. Esos textos que cuando uno plantea, bueno, parece un mito, claro, uno el mito, Lacan decía que el único mito moderno era el mito de la horda primitiva, pero más allá, todo mito dice una verdad, precisamente, una verdad que sostiene una sociedad. Y eso me ha hecho pensar otra vez, rescatar eso, otra vez repensar eso, y otra vez eso me lleva a la erótica y al amor también, precisamente. Bueno, con eso ya termino lo que quería comentar, porque es de importancia para mí este tema. Y dos, gracias por la invitación de John James, crear este espacio también. Yo creo que para mí ha sido muy placentero estar acá. Ojalá se sigan sosteniendo estos espacios de vez en cuando. También, precisamente es lo que estamos hablando, sostener estos espacios también es sostener los vínculos, sostener los lazos, que es lo que necesitamos también en estos momentos. Así que gracias por esta invitación, John. Bueno, pues que tengan una feliz noche, muchísimas gracias y por ahí nos estaremos viendo. Vamos a compartir el video seguramente por YouTube o Facebook, en las redes sociales, queda la grabación para que podamos visitarla en caso pues de que sea de su interés. Que tengan una feliz noche. Héctor, qué gusto verte, hombre. Hasta luego. Chao, chao a todos. Chao. Chao, muchas gracias.